Eh, Buenas tardes, doctor Ángel Vega. En esta ocasión voy a hacer una exposición sobre el curso de salud integral en enfermedades no transmisibles. Esa sería la estrategia sanitaria de control y prevención de daños no transmisibles. Ya. Ahora con la hipertensión arterial vamos a empezar con la definición. Nosotros por teoría sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad eh, no transmisible como una elevación de la presión arterial. Esta es una enfermedad sistémica, vascular, arterial y que afecta a la presión sistólica y a la presión diastólica en una elevada presión. Y esto se puede ver, por ejemplo, en personas mayores de 18 años con una presión sistólica mayor de 140, mayor o igual que 140, y una presión diastólica mayor de 90. Esta enfermedad no es curable, pero se puede monitorear y también se puede reajustar también la presión para que pueda llegar a unos niveles normales. eh, eh, que depende de la edad, la presión arterial. Ya, ahora en su etiología podemos ver que existen dos tipos de hipertensión arterial. Esa sería la hipertensión primaria y la otra sería la hipertensión secundaria. En la hipertensión primaria es donde no hay una etiología reconocible y que pues se puede dar por un gen familiar. Eh, y eso constituye uno de los casos del 95% en la población por antecedentes familiares. También la hipertensión secundaria es la que sí se conoce la causa aparente. Y cuando se logra estabilizar al paciente por esa enfermedad, su presión arterial llega a los valores normales. Y esta se da en el 5% de la población. Esas enfermedades pueden ser enfermedades como endocrinas, como el hipotiroidismo y hipertiroidismo, también eh, las enfermedades renales y también tumores y también por el uso de medicamentos como los anticonceptivos orales. Ya. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, podemos decir que la hipertensión se da sobre todo en los vasos sanguíneos, ya que es una enfermedad sistémica, vascular, arterial, y esa va sobre todo en los vasos sanguíneos que van a transportar la sangre. Y esa sangre corre en un trayecto cuando se aumenta la resistencia vascular periférica y también cuando se aumenta el gasto cardíaco es cuando se puede producir una hipertensión. Esta se puede dar por varios factores, cuando eh, por hábitos malos en el estilo de vida saludable, como en la mayor ingesta de sal o también cuando se consume medicamentos y también esto junto con varias hormonas eh, que participa el sistema neurohormonal, que es el que ajusta la hipertensión. Ah, pero también está la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor y también ayuda a la proliferación celular. Y esta es la que causa la hipertrofia y la hiperplasia de los vasos sanguíneos. Y
Esta, como los vasos sanguíneos están en todo el cuerpo, es el que afecta a la mayoría de órganos que están más perfundidos de sangre. Por ejemplo, el cerebro, eh, los riñones, también puede irse a lo que son los genitales o si no, una disfunción eréctil, por ejemplo. En los riñones una insuficiencia renal o en el cerebro puede haber isquemias o hemorragias. También en los ojos, cuando hay una retinopatía hipertensiva. Eso sería. Ya, ahora en su epidemiología podemos ver que la hipertensión arterial es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares y también uno de los más importantes en cuanto a la mortalidad. Eh, Esta hipertensión arterial ha aumentado en la población a medida de los que pasan los años. Por ejemplo, en el 2025 va a haber un mayor incremento de personas con hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial es más prevalente en hombres que en mujeres. Ya. Ahora, en cuanto a sus factores de riesgo asociado, ahí podemos ver al medio ambiente. En esa puede estar la polución como uno de los que aumentan más el riesgo cardiovascular. También están los estilos de vida, por ejemplo, el tabaquismo, que es fumar mucho. También está el sedentarismo, que está todo el tiempo sentado en casa viendo televisión. También eh, la dieta malsana, que puede consumir comida chatarra o sándwiches, pollos fritos, papas fritas y también el alcoholismo, también cuando toma bastante alcohol y la ingesta excesiva de sal. También está el riesgo hereditario que pasa de familia en familia. O sea, tienen su padre, de su padre también presentó hipertensión arterial y su nieto también lo puede tener. Ese es un ejemplo. También está los factores de riesgo asociado al nivel de riesgo cardiovascular. Ese está un riesgo bajo, medio o alto. Y eso se puede ver haciendo varios, varios tipos de clasificación. Y para medirlo se necesita cuatro clases. Ahí está el nivel de presión arterial, que eso depende de la edad. En cada edad la presión arterial tiene su normalidad y cuando excede esa presión es lo que llamamos hipertensión arterial. También está los factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo podemos mencionar algunos como los hombres. Es mayor riesgo cuando es de sexo masculino, también su perfil lipídico. Cuando vemos que el, el HDL, que en personas normales debería subir más su valor, pero en pacientes que tienen hipertensión arterial está disminuido. En cambio, también el colesterol, los triglicéridos y también el LDL, que es la grasa mala, está aumentando. También la tasa de filtración glomerular, que está disminuida, menos de 60 milímetros por minuto por metro cuadrado, por 1,73. También eso influye en los factores de riesgo. También ahí se encuentra la obesidad.
cuando su IMC es mayor de 30 o cuando tiene sobrepeso de 25 a, de 25 a 29.9. También está el perímetro de la cintura abdominal, que cuando excede la normalidad, más de 100 centímetros, eso significa que tiene obesidad. También está el daño asintomático a, a órgano blanco. Eso quiere decir que puede haber una retinopatía hipertensiva o también eh, daños en, en el, en el corazón, como una hipertrofia ventricular izquierda o también renal, cuando se altera la tasa de filtración glomerular, cuando disminuye. También está eh, eh, cuando se revela o hay daño o casos de cardiovasculares o renales. En cardiovasculares podemos ver las enfermedades coronarias, empieza desde el corazón y la hipertensión también puede afectar a las arterias coronarias. También de corazón pasa principalmente al cerebro y ahí puede haber una hipertensión en el cerebro, generando hemorragia o también generando trombos. También una, un aumento de la vasculatura. Pues eso pues, lo podemos ver aquí a nivel del cuello en la arteria, eh, las arterias que van hacia al cerebro. También esto nos puede ayudar para clasificar el nivel de riesgo cardiovascular. Eso nos ayuda a medir más o menos una persona en, por ejemplo, 10 años puede eh, tener alguna de estas enfermedades o tener una hipertensión ya más severa. Ya. Ahora, en su cuadro clínico, vemos que la hipertensión arterial en un momento es asintomático en los primeros días de la enfermedad por su estilo de vida, eh, pero a medida que eh, la hipertensión arterial aumente, aumente la presión, se vuelva más crónico. Y es ahí donde los pacientes vienen al hospital para solucionar su enfermedad, lo que es la hipertensión arterial. Y también eh, se tiene que ver la cronología de la hipertensión arterial. Mientras más rápido se encuentre el diagnóstico, hay menos probabilidades de tener una hipertensión crónica, en donde se puede ver una retinopatía hipertensiva, sino disfunción eréctil, también eh, la disfunción neurológica o un- una mala perfusión cerebral o también algunos síntomas como en la crisis hipertensiva, como son cefalea, mm, también mareos, náuseas, eso lo más que todo. Ya. Ahora, en el diagnóstico de la hipertensión arterial, eh, hay varios procedimientos que nos puede ayudar a llegar al diagnóstico. Entre ellos está el cribado y detección temprana de hipertensión arterial. Eh, esto es ideal hacerlo en personas mayores de 18 años y hacerles la medición que debe ser.
exacta para que no tengamos dificultades en el tratamiento. Además, eh, digamos que este paciente eh, no tiene ningún riesgo cardiovascular, tampoco no tiene factores de riesgo que le, en un tiempo puedan tenerlo también por su mal estilo de vida o sino por eh, antecedentes familiares. Ahora, en ese paciente le medimos y no tiene ningún riesgo y también su presión estaba menor de 120 en su presión sistólica y menor de 80 en su presión diastólica. Entonces, eh, para poder seguir su tratamiento, sería medirle la presión cada 5 años, pero en un paciente que tenga al menos un riesgo cardiovascular elevado o también un factor de riesgo, se le mide la presión arterial, eh, se le mide anualmente la presión. Ya. Ahora, en sus procedimientos diagnósticos, ahí podemos ver cómo es la evaluación clínica, también la afiliación, también eso está en la historia clínica. En sus procedimientos diagnósticos podemos hacer una medición repetitiva de, de los, de la presión arterial. También al hacerlo, tenemos que hacerle alguna medición de la presión arterial, sobre todo en el brazo, que no esté usando la mayor parte del tiempo, puede ser el brazo izquierdo. Y también eh, cuando le hacemos la medición, debe hacerse mínimo 2 veces para ver si esas presiones son iguales o si son diferentes, se debe volver a hacer la medición de la presión arterial. Ahora, no solo se mide una sola vez, sino varias veces y llegar a un promedio. Y ese es el que se va a poner en el diagnóstico. Y ahora, en los datos relevantes de la historia clínica, ahí podemos ver la afiliación, cómo es el sexo, la edad, también si, cómo es su vida social y económica, también psicosocial. También podemos ver en la historia los antecedentes de, del paciente, como que sus padres tendrían hipertensión arterial, por ejemplo. Ya. Ah, ahora, en el examen físico es donde se le va a medir la talla, el peso, el perímetro abdominal, también ver las fascias, eh, como embotamiento, también edema en los pies, por ejemplo. Ahora, en la estratificación de riesgo cardiovascular, eh, ahí se hace la medición de la presión arterial. Por ejemplo, en un paciente normal, la presión sistólica y diastólica es de 120, menor de 120 y menor de 80, que es la presión diastólica. Ahora, para que tenga una prehipertensión, sería de 120 a 129. Y de la presión diastólica sería de 80 a 89. Hablamos de una hipertensión cuando es mayor de 120 y mayor de 90. Ahí es donde hablamos de una hipertensión. Y si se eleva más, también se clasifica en estadio, cuando es el estadio 1 y el estadio 2. Y cuando se mide el riesgo cardiovascular mediante tabla, vemos que debe tener al menos
un factor de riesgo o uno o dos factores de riesgo. Y también junto con la medición de la presión arterial puede tener un riesgo bajo, intermedio o alto. Ahora, en su diagnóstico diferencial, eh, vemos que la hipertensión arterial puede ser causada por otras enfermedades, como son las enfermedades endocrinas, renales, cardiovasculares. Y esa sería sobre todo acabar con la enfermedad principal para terminar con la hipertensión arterial, ya que esta sería de causa secundaria, no por eh, algún estilo de vida o sino por eh, factores genéticos. Eso sería. Ya. Ahora, en sus exámenes auxiliares, que nos va a ayudar también para encontrar el diagnóstico de hipertensión arterial, vamos a encontrar la patología clínica, que junto con los exámenes de laboratorio es que nos va a ayudar a encontrar el diagnóstico. Mm, Ahí podemos ver el hemograma, que va a incluir la hemoglobina y su hematocrito. También medir la glucosa, un test para medir la glucosa o glucosa en ayunas. Y también si está entre 100 a ya 125, se le pide un test de tolerancia oral a la glucosa. También se le hace exámenes de renales como una prueba de orina o también creatinina sérica o el ácido úrico. También vemos eh, los exámenes del perfil lipídico como son el colesterol, los triglicéridos y también las, el HDL y el LDL. Ahora, en sus imágenes, lo que nos va a ayudar a encontrar el diagnóstico a través de imágenes como es en la ecocardiografía. Ahí vamos a ver, vamos a medir las dimensiones del corazón y lo que nos va a importar más son el, el corazón izquierdo. En el ventrículo izquierdo vamos a ver las dimensiones, porque ahí va a ocurrir lo que es la hipertrofia ventricular izquierda, que es característico en una hipertensión arterial que lleva mucho tiempo. Ya, ahora, en sus exámenes especializados complementarios, ahí también, para encontrar también la hipertrofia ventricular izquierda, se utiliza el electrocardiograma. Eso sería. Ya. Ahora vamos a hacer un manejo según el nivel de complejidad. Eso nos puede ayudar a hacer un tratamiento dependiendo de qué tipo de riesgo cardiovascular tenga. Por ejemplo, empezamos con las medidas generales y preventivas. Eh, Ahí eso nos puede ayudar junto con el tratamiento farmacológico o también nos puede ayudar a evitarlo. También para evitar el tratamiento farmacológico, eh, esto nos puede ayudar controlando los estilos de vida del paciente. Por ejemplo, le podemos decir que evite el consumo de sal excesivo, también que utilice, o bueno, que se alimente con comidas con una grasa baja. Otro es que haga ejercicio, que evite tomar alcohol, también que evite también el tabaco. Ya. En la terapéutica podemos ver con tratamiento con monoterapia en el en el primer nivel de atención, que le podemos hacer con yecas, también con bloqueadores de angiotensina 2, también con diuréticos diacídicos, también con bloqueadores de calcio y en personas mayores, adultas, se puede hacer con beta bloqueadores.
Ya. Em, como podemos ver en pantalla, ahí tenemos al enalapril, que es un YECA, que se le da 2 veces al día, de 10 a 20 miligramos por día. También está el losartán, que, que es un bloqueador de la angiotensina 2 de los receptores, que es 2 veces al día, de 50 a 100 miligramos por día. Ya. Ahora, el que sigue, como vemos, es la hidroclorotiazida, que es un diurético tiazídico. eh, y esta se da 1 vez al día de 12,5 a 25 miligramos por día. Ya, ahora el amlodipino como un bloqueador de calcio, que es 1 vez al día de 5 a 10 miligramos por día. Ya, ahora en controles, en- cuando la presión arterial sistólica y diastólica están menores de 140 y 90, hay que mantenerlos por debajo de ese rango, ya que si aumenta, no vamos a tener un buen manejo. Eso se le puede hacer o una medición de la presión arterial cada 6 meses. Eh, digo, cada mes en 6 meses. O hacerlo mínimo cuatro veces. O sea, en los 6 meses, hacerlo cada mes su medición. Ya, ahora, en sus signos de alarma, hay que tener cuidado que la presión arterial sistólica y diastólica no estén por encima ni de 180 ni de 110. Y también observar los signos de daño en órgano blanco, como es en el corazón, en el cerebro, en los riñones. Por ejemplo, en el cerebro, teniendo una encefalopatía hipertensiva, eh, en los riñones como insuficiencia renal, por ejemplo. Y los criterios de alta son cuando la hipertensión, con su eh, elevada presión arterial sistólica y diastólica, se disminuye y por un periodo de tiempo largo no ha sido elevada. Ya, y ahí se le puede dar alta. Ahora, en sus complicaciones, como ya lo hemos visto, es en varios tipos de órgano blanco, como en el cerebro, como una encefalopatía hipertensiva, o hemorragias, también trombos, también en los riñones, eh, también una insuficiencia renal. Ahora, en los ojos, como una retinopatía hipotensiva que puede llegar a la ceguera, que no pueda ver. Ahora, en, en- en los vasos sanguíneos, hay una mayor elevación de la resistencia vascular periférica, aumento del gasto cardíaco, eh, y también, en, por ejemplo, en los varones puede causar una disfunción eréctil. Eso sería. Ya. Ahora, de la diabetes, eh, con, junto con las normas de estrategia sanitaria para enfermedades no transmisibles de la diabetes, podemos sacar la definición como un trastorno metabólico entre el aumento de la glucosa y también un mal funcionamiento de las células beta del páncreas, son los que producen la insulina para eh, controlar el metabolismo de los alimentos, como son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Ya. Ahora, eh, en su etiología hay varios tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, también junto con otros tipos de diabetes que son causados por alguna enfermedad. Ya. Ahora, la diabetes tipo 1 son las menos frecuentes y su principal causa es la destrucción de las células beta del páncreas, que son las que eh, crean la insulina.
Eso nos ayuda a, en palabras más simples, a disminuir el azúcar en sangre. Ya, ahora, la diabetes tipo 2 son las más frecuentes en el 95% de los casos y se causa por una resistencia a la insulina. Hay un defecto también en estas células del páncreas. Ahora, en el diabetes gestacional solamente hay un aumento de la glucemia. Puede tener rangos de diabetes, pero cuando acabe el embarazo, el parto, la diabetes puede desaparecer. O sea, la hiperglucemia disminuye. Pero hay algunos casos en donde es muy severo y no está controlado, que cuando termina el parto, la diabetes tipo 2 puede surgir. Ya, y de acuerdo a otros tipos de diabetes, pueden ser debido a enfermedades que pueden ocurrir en el páncreas, como el páncreas endocrino, páncreas exocrino, etcétera. Ya, ahora en la fisiopatología podemos destacar eh, un conjunto de enfermedades en distintos órganos del cuerpo, por ejemplo, en el hígado, cuando hay una sobreproducción de glucemia y nuestro cuerpo no está utilizando toda la glucosa que está produciendo el hígado. Eso es uno. Y otro es también cuando el páncreas no secreta de las células beta la insulina, desaparece. También cuando no hacemos ejercicio en los músculos, no utilizamos la energía que, que nuestro cuerpo nos brinda, entonces se acumula más y más glucosa. Eso sería la fisiopatología. Ahora, en sus aspectos epidemiológicos, eh, es claro que la diabetes puede causar más daño o es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Además, que en la mayor parte del mundo sufren de diabetes. También en el Perú sufren una gran cantidad de personas y algunos no están diagnosticados con diabetes. Solamente cuando su enfermedad se vuelve más crónica son cuando vuelven los síntomas. Ya, ahora en sus factores de riesgo, ahí pueden estar factores genéticos, factores de estilo de vida saludable y también como otras actividades. Por ejemplo, en el medio ambiente eh, podemos ver que la diabetes, junto con sus factores sociales y económicos, eh, causa más daño en personas de bajos recursos. Puede ser por un consumo excesivo de carbohidratos y no junta con otros alimentos como son las carnes y otros tipos. También están los estilos de vida, cuando eh, estos son parecidos a los de la hipertensión arterial, que hay una ingesta excesiva de sal, tabaquismo, alcoholismo, una dieta malsana, cuando no se cuida bien los alimentos. Ah, hablo de los alimentos que tienen muchas grasas, como los aceites para hacer fritos. Ya, otro como actividad física, que no realizan actividad física, están en el sedentarismo. Y esto puede ocurrir en personas mayores de edad. Es donde causa más diabetes tipo 2. Ya. Otros tipos serían factores genéticos como antecedentes familiares, que tiene una abuela o una mamá que tuvo diabetes tipo 2. Y es más probable que la nieta o una hija tenga diabetes tipo 2. Ya, eso sería. Ya, ahora en la diabetes hay un cuadro clínico. De esos se puede ver cuando es asintomático o es sintomático. Cuando es asintomático es que los síntomas todavía no van a aparecer durante mucho tiempo, ya que la diabetes es una enfermedad que necesita varios años hasta que aparezcan los síntomas.
Ya, ahora, cuando es sintomático, se puede ver la CRESP, que es la polifagia, polidipsia y poliuria. También puede haber síntomas gastrointestinales, y también infecciones del tracto urinario, sobre todo también la neuropatía diabética, como dolores, calambres, tipo como electricidad que se da en la pantorrilla o en los pies. Ya. Ahora, en el cribado y detección de temprana de diabetes, como vemos en la pantalla, se tiene que dar sobre todo en personas de edad mayor, como de 40 a 70 años, y también ver si estas personas son subidas de peso, que tienen sobrepeso o obesidad, ya que esas son las personas que tienen, eh, presentan más diabetes tipo 2. Ya, ahora, eh, con respecto a eso, se le puede hacer un examen de glucosa en plasma, sobre todo en ayunas, y hay que ver si esa glucosa es mayor a 126, y ahí ya tenemos un grado de hiperglicemia que nos va a dar una indicación para poder tratarlo. Ya. Ahora, en los criterios de diagnóstico, ahí podemos ver la glucosa en ayunas. El ayuno debe ser de 8 horas y no, o sea, la glucosa en ayunas nos ayuda a que el paciente esté más seguro de la glucosa que es real, ya que después de comer puede subir. ¿Ya? Eh, También hay otros tipos de exámenes, pero no se recomienda hacer la glucosa glicosilada, eh, porque no es muy utilizado acá en nuestro contexto, que es el Perú, la hemoglobina glicosilada. Ya, ahora, en el diagnóstico diferencial podemos encontrar varias enfermedades, como es del mismo páncreas, el páncreas exocrino, como una pancreatitis, o también otros métodos como son los anticonceptivos y también enfermedades endocrinas, ya que esto puede ocasionar un trastorno en el metabolismo. Por ejemplo, el hipertiroidismo. Ya, eso sería. Ya. Ahora, lo que son los exámenes auxiliares, ahí podemos ver la patología clínica, también las imágenes y exámenes especializados complementarios. Ya. Ahora voy a hablarles sobre la patología clínica. Eh, Ahí hay varios exámenes que se pueden realizar para poder medir la glucosa, ya sea en arterias, en las venas. Eh, Puedo mencionar algunas como la glucosa en ayunas. Eh, se le, Se le mide en el plasma sanguíneo, se le mide la glucosa en ayunas que no debe comer en 8 horas. También hay otro examen como es eh, la glucosa postprandial. Es cuando se le mide la glucosa después de la comida después de 2 horas y se le puede medir la glucosa. También está la hemoglobina glicosilada, que no es muy recomendable hacerla, pero va más para medir cómo están los eritrocitos. ¿Ya? Otro también está la glucosa capilar, también está eh, otros exámenes como el perfil lipídico, que mide el LDH, HDL, colesterol y triglicéridos. Y este va más sobre todo para esas personas que la mayoría son obesos o tienen sobrepeso. También se le mide la función renal para medir la tasa de filtración glomerular, como la creatinina, para hacer la fórmula de la dieta. Ya.
También se, se le puede medir lo que es un perfil hepático, para mí el TGO o el TGP, para ver si hay daño en el hígado. Ya. Ahora, en imágenes se le puede pedir una radiografía de tórax para ver si tiene tuberculosis o si no, una radiografía simple de pie, eh, también para ver si tiene algún indicio para que dé un pie diabético o si no, eh, un edema o alguna ulceración en el pie. Ya también se le puede dar, bueno, se le puede medir el, el corazón con el electrocardiograma para ver si tiene algún riesgo cardiovascular que se da más en estos pacientes. Y ahora, en exámenes especializados, esto depende más de los otros niveles de atención de nivel 2 o nivel 3, pero no va más, no da para nivel 1. Ese sería. Y ya. Ahora, en cuanto a su manejo, según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva, podemos ver algunas medidas generales y preventivas. Entre ellos, se puede hacer una educación al paciente que tiene diabetes tipo 2 o también a otros tipos de pacientes que puedan poder tener esa enfermedad. Se le puede hacer consejería para enseñarle cómo es su enfermedad, ya que algunos no saben cómo puede estar sano de la noche a la mañana y después de 13 años o 4 años puede llegar a tener diabetes. Ya, ahora, en sus recomendaciones nutricionales se le puede dar una dieta eh, para diabéticos, una dieta baja en calorías, una dieta baja en grasa, y esa se le puede hacer para que no tenga picos altos después de comer. Se le puede dar unas comidas, 5 comidas al día, como es el desayuno, también entre medios del desayuno y el almuerzo, y también un lunch que es en la tarde, entre el almuerzo y la cena, y al último día la cena. Ya. Ahora, en su actividad física, hay que hacer un ejercicio aeróbico de 150 minutos como mínimo, ya para así poder ayudar en el tratamiento del paciente diabético. Ya. También se le puede ayudar a que disminuya el consumo de tabaco para que no tenga riesgos de enfermedades cardiovasculares. También se le hace una vacunación porque sus defensas están bajas. Se le puede dar una vacunación contra la gripe, sobre todo. Eso sería. Ya. Ahora, en lo que es el manejo según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva, se le da, hay unos objetivos, los que son la, el manejo del estilo de vida, o cambiarlo o de uno malo a uno bueno. También que la glucosa esté dentro de los valores normales, como son de 100 a 124. También otros, otros métodos, también está el tratamiento. Cuando se da el manejo no farmacológico, se le da en pacientes diabéticos estables, también cuando su glucosa está dentro de los valores, están valores elevados, pero están en los valores máximos normales. Eh, También hay que controlar lo que es eh, el sobrepeso y la obesidad, que haga ejercicio, que no,
que no consuma tabaco, ni alcohol, ni tampoco una dieta malsana, ya. Y eso hay que ver, mientras se mantenga estos valores, no se llegará a tener en un tratamiento farmacológico. Se seguirá con los estilos de vida y para que pueda mantenerse en ese mismo parámetro, ya que la diabetes no tiene cura. Ahora, en el manejo farmacológico hay que, hay que ver qué tipo de paciente diabético es el que vamos a tratar, ya que el tratamiento que se da tiene algunas contraindicaciones en estos pacientes, como son la insuficiencia o tener insuficiencia cardíaca o también consumo elevado de alcohol o también daño en el hígado. Esto va sobre todo a la metformina, que está en tabletas de 500 miligramos a 850 miligramos. Se le da estas tabletas y hay que tener cuidado con estas contraindicaciones, ya que esta se encarga sobre todo de eh, disminuir lo que es la producción de glucosa en el hígado y también elevar la sensibilidad de insulina. Ya. Ahora, lo que son las sulfonilurias, ahí podemos ver la glibenclamida, que esta se encarga sobre todo de la, la buena producción de la insulina. Esta viene en tabletas de 5 miligramos y hay que tener cuidado ya que esta hace que el paciente suba de peso y también que puede llegar a tener hipoglicemia. Ya en los signos de alarma hay que tener cuidado en lo que son los síntomas, ya que pueden tener deshidratación, náuseas, vómito, también dolor abdominal e intolerancia oral, también eh, las 3P como polidipsia, poliuria y polifagia. Ya, en criterios de alta no se consideran los criterios de alta ya que este paciente es una enfermedad crónica, así que siempre se le va a estar controlando lo que es la glucosa. Ya, eso sería. Ya, ahora vamos a hablar sobre las dislipidemias, ya que en las dos enfermedades que hemos estado hablando sobre la diabetes y la hipertensión arterial, también se encuentran lo que son las dislipidemias, que son los que causan la mayoría de estos casos. En sí, las dislipidemias son un desbalance entre lo normal, que deben ser eh, el perfil lipídico, como es el colesterol, los triglicéridos, el LDL y el HDL. Nosotros sabemos que el HDL debe estar aumentado y el LDL debe estar disminuido, pero en las dislipidemias es al revés. El LDL, el colesterol y los triglicéridos están elevados y el HDL está bajo. Ya, también hay otras complicaciones sobre lo que causa las dislipidemias. Entre ellas están las complicaciones renales y también las complicaciones como la eh, retinopatía diabética. Esto a futuro, como una enfermedad crónica, nos puede dar complicaciones como la pérdida de la vista, ceguera, también complicaciones renales como insuficiencia renal, y hay varios exámenes para poder medir estas complicaciones como una prueba de orina o también en el caso de la vista se le puede hacer examen de la vista para poder ver su capacidad para poder ver.
También las dislipidemias nos puede ayudar para poder detectar más rápido lo que son las enfermedades de hipertensión arterial y diabetes. Ya, como podemos ver en la imagen, eh, las dislipidemias se da cuando el LDL está aumentado, como es mayor de 130 miligramos por decilitro, y también cuando el colesterol está también aumentado, mayor de 200, y los triglicéridos mayor de 150 miligramos por decilitro. Ya, ahora, el HDL son cuando en los varones es menos y en las mujeres es más. Eso ya lo hemos visto en lo que son en la epidemiología, que en las mujeres hay más grasa, entonces eh, el HDL necesita más para poder estar equilibrado. Ya, no es que tengamos que tenerlo en ese rango, sino eh, poder disminuirlo y tener al menos unos rangos no tan altos, pero no es lo normal. Por ejemplo, en el valor óptimo, el LDL sería menor de 100, los triglicéridos menor de 150 y en varones mayor que 40 y en mujeres mayor que 50. Ya. También se le puede dar categorías al a la tasa de filtración glomerular y también al rango de creatinina. Eh, Eso se le da los rangos de la tasa de filtración glomerular. Existen varios grupos, como el G1, G2, G3, G4 y G5. Y en nuestro primer nivel de atención, en lo que nos va a importar más, es en el del grupo 1. También hay rangos como las categorías de RAC, menor de 30 miligramos por sobre gramo o menor de 3 miligramos por milimol. Puede ser normal, incremento leve, incremento moderado, incremento severo. Ya. Eh, Ahí vamos a ver, los X significa si lo vamos a derivar con un médico especialista. Y nosotros nos debemos enfocar en el primer nivel de atención, como vemos ahí. También en las dislipidemias podemos tratarlo, eh, sobre todo en un tratamiento no farmacológico, como es el cuidado de la dieta, también el consumo excesivo de sal o si no, eh, una dieta malsana, como son las frituras, gaseosas, y también hay que hacer actividad física para poder, digamos, disminuir las calorías del cuerpo. Ya. También disminuir el consumo de alcohol. Ahora, en el tratamiento farmacológico que es para las dislipidemias, se pueden recurrir a las estatinas. Estas estatinas eh, nos pueden ayudar a poder disminuir y mantenerlo en un equilibrio. Y estas están contraindicadas en embarazadas. Ya, eso sería, doctor.